invitando al Espíritu Santo para que nos inspire a estudiar su palabra, porque tomemos en consideración que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y para poder entenderla necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Vamos entonces a postrarnos de rodillas para implorar la presencia del Señor y poder abrir sus palabras. Padre nuestro, santificado sea su santo nombre. Le damos gracias por darnos este privilegio de ser llamados su pueblo. Le ha placido darnos a entender los misterios del reino. Y por esa razón nos sentimos agradecidos, pero no tenemos nada en nosotros que valga la pena, sino porque usted en su misericordia nos ha dado esta oportunidad de poder aprender su palabra, de poder descifrar su palabra. Le pedimos perdón por nuestros pecados y nos guíe con su Santo Espíritu ahora que vamos a estudiarla. Denos sabiduría para poder entender el mensaje que usted nos tiene, los acontecimientos que se avecinan, porque pronto estallará una gran crisis en este mundo y ya estamos viendo ciertos eventos que predicen lo que vendrá. Bendíganos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos listos, ¿no? Ya sí me escuchan claramente, ¿verdad? Vamos a empezar tomando una cita del Espíritu de Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 1, página 12. Hay un párrafo pequeñito ahí que describe, dice, pronto vendrán tiempos angustiosos. Comencemos por allí. Capítulo 1 del libro Eventos de los Últimos Días, página 12. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento, vamos a ponerle en la pantalla para poderlo leer. Ahí estamos. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. Es una amonestación para nosotros, ¿no? El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Es lo que vemos siempre. Y prestemos atención a esto. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. Entonces, para poder entender lo que va a acontecer en el final, en este tiempo que se avecina, tenemos que entender las profecías del capítulo 11 de Daniel. Y vamos a revisar texto por texto los versículos últimos del capítulo 11. Entonces vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo 11, desde el versículo 40. Y no sé si avancemos a analizar los 4 o 5 versículos que concluyen este capítulo, pero de todas maneras vamos a centrarnos en el versículo 40 hasta el 43, ¿no? Que creo que nos va a dar el tiempo. Daniel 11:40 dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Y antes de proseguir la lectura, debemos regresarnos al contexto de Daniel 11. El contexto en Daniel 11 dice, versículo 2 del Daniel capítulo 11, hay un título ahí, dice, los reyes del sur y los reyes del norte. Hay una guerra en el final entre estos dos reyes. ¿Quiénes son estos dos reyes? Bien, hablemos del rey del sur. El rey del sur lo constituye en este caso el comunismo, ¿no? Pero se inició con el rey Faraón en Egipto.
la incredulidad del faraón llegó abiertamente a ser, en este caso, algo que Dios aborrece, de que el ser humano sea incrédulo y no crea la palabra de Dios. Y esto es ateísmo. El ateísmo comenzó con el rey de Egipto. Se propagó durante la historia, pero se acentuó más, se hizo más efectiva en la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa se negó abiertamente la palabra de Dios durante 3 años y medio que duró la revolución desde 1793 a 1797. Durante esta revolución fueron quemadas las Biblias. Dice la palabra de Dios que fueron quemados los dos testigos. Eso está en Daniel 11, ¿no? Entonces el ateísmo de Francia se propagó más adelante en la revolución bolchevique del Partido Comunista y se volvió el ateísmo. Todos los países que se aliaron, 15 países que se aliaron, formaron el comunismo y el bloque comunista. Con la cabeza, en la cabeza estaba pues lógicamente Rusia como país de mayor fuerza, de mayor popularidad. Entonces, estos 15 países se formaron el bloque comunista. Entonces, el comunismo viene a ser el rey del sur. Pero vemos en la historia, y esto ya sucedió, que en 1982, Juan Pablo II, el nombre de él era Karol Wojtyla, y era un ciudadano polaco, de origen polaco. Y si recordamos que en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia había exterminado a Alemania, había conquistado a Alemania, pero finalmente Rusia terminó apoderándose de Polonia y de todos los países del bloque comunista. Entonces todos estos países estaban bajo el yugo comunista, estaban bajo este imperio comunista. Y la mayor preocupación de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, era liberar a su Polonia natal del bloque comunista. Y cuando él fue nombrado papa, el mayor interés de él era liberar a Polonia. Así que en 1982 él comienza este trabajo. Él envía un representante de la iglesia a Estados Unidos. Si tomamos en consideración que Estados Unidos y la Iglesia Católica estaban separados con un abismo enorme, porque Estados Unidos fue el país que dio asilo a la iglesia perseguida en Europa por el papado. Pero eso sucedió durante la Edad Media. Estados Unidos ahora es un país protestante que alberga a todas las personas que vienen, peregrinos, escapando de la Inquisición. Ahora, Juan Pablo II trata de establecer un lazo de armonía con Ronald Reagan, el presidente de aquel entonces. Ronald Reagan, a su vez, envía un representante al Vaticano, un embajador, y de ahí comienza a restablecerse la relación entre estos dos poderes, entre la Iglesia Católica y Estados Unidos. Finalmente, en 1988, esta alianza que había transcurrido durante 6 años se había ido fraguando poco a poco. En el año de 1988 comienza la revolución. Estados Unidos y el papado se unen para destruir el comunismo. Y todos sabemos que en el año de 1989 cayó el muro de Berlín, que dividía a la Alemania. Alemania estaba dividida en dos, en la Alemania comunista y la Alemania populista, en este caso la Alemania democrática, pero no había democracia en aquel entonces, pero se la llamaba así. Entonces esta Alemania estaba dividida y en 1989 cae el muro de Berlín, producto de la efectividad de la unión de este poder de Estados Unidos con el Vaticano. Pero el primer país en ser liberado fue Polonia.
Entonces, todos los demás países, los 14 países que estaban aliados con Rusia, que formaban el bloque comunista, se fueron liberados. En este caso, ellos comenzaron a formar el bloque, como hoy en día se lo llama la Unión Europea. Estos países se comenzaron a unirse en un sistema muy diferente, pero se acabó el comunismo en el año de 1991. Ahí terminó el comunismo. Entonces el versículo 40 del capítulo 11 de Daniel es lo que está relatando, porque dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur, o sea, el comunismo, contenderá con él, con el rey del norte, y se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Aquí vemos que gente de a caballo y carros representa el poder militar, y muchas naves entrará por las tierras e inundará y pasará. Naves en la Biblia, en temas proféticos, representa poder económico. Entonces, tanto el poder económico del Vaticano como el poder militar de Estados Unidos acabaron con el comunismo de Rusia. Entonces, este versículo 40 se cumplió en 1989, 88 hasta 1991, comenzando desde 1982 con esta santa alianza que hizo Juan Pablo II con Ronald Reagan. Y ustedes pueden averiguar esto en el Internet. No es novedad, ya sucedió, esto es prácticamente ya historia. Ahora, quiero entrar al versículo 41 porque aquí comienza ya el tiempo en el que nosotros prácticamente ya estamos viviendo. Y quiero decirles que parte del capítulo, del versículo 41, ya se cumplió. Y es sorprendente cómo las noticias nos acabamos de enterar lo que sucedió recién. Dice, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Cuando dice esto el texto, resulta que el 23 de septiembre del año 2015, el Papa Francisco entró a la Organización de Naciones Unidas. ¿Y a qué fue? Él presentó una agenda para el desarrollo sostenible de las naciones. Esta agenda, llamada 2030, fue presentada ante la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de que esta agenda tiene 17 puntos que son para el desarrollo sostenible de las naciones. Viéndolo así, parece algo bueno, parece algo fundamental, parece algo que se va a dar alivio al cambio climático, a dar alivio a arreglar el problema de la familia que hoy en día está tan destruido. Bueno, estos puntos hablan también de la salud, de la educación. Esta agenda pretende solucionar todo este problema del hambre, de la pobreza. Aparentemente se ve efectiva, muy buena. Y tanto es así que la Organización de Naciones Unidas acaba de aprobar recientemente este año, ya la agenda está aprobada por la Organización de Naciones Unidas. Ahora, quiero detenerme aquí. ¿Quiénes son estas Naciones Unidas? Porque Daniel capítulo 11 está enlazado con el libro de Apocalipsis. Para poder entender mejor este problema que está sucediendo ahora, tenemos que irnos al libro de Apocalipsis capítulo 17. Ahí nos vamos a encontrar con lo que dice, habla de una mujer y la bestia. Y quiero leer desde el versículo 1, detenidamente, dice Apocalipsis 17:1 en adelante, hablando de una mujer y la bestia. Y antes que nada, antes de dar la lectura, la palabra mujer en la Biblia representa una iglesia. En Apocalipsis 12 se relata la iglesia pura de Cristo. En este texto, en este contexto de aquí, el capítulo 17, está hablando de una mujer ramera, una mujer que se prostituye y es apóstata porque niega la verdad.
Y la bestia representa un poder, un reino, ¿no? La bestia representa un estado, llamémoslo así. Y esto lo que se descifra en Daniel capítulo 7, versículo 25. Las bestias que ha visto, dice, vamos un momentito para las personas que por primera vez escuchen esto. En Daniel se describe que una bestia representa un poder, no más para eh, el análisis, ¿no? Dice, verso 10, perdón, verso 23 del capítulo 7 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, vemos que bestias en Apocalipsis, cuando vemos de que se habla de bestias, de dragones, no es otra cosa que está representando a los gobiernos, al Estado, ¿no? Y en este caso, bestia también representa la unión del poder con el Estado, de la iglesia con el Estado. Y eso vamos a leer aquí. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, esto es lo que queremos centrarnos ahora en los 10 cuernos, porque de esto se trata lo que dice el libro de Daniel. Bien, sigamos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, a partir de aquí, desde el versículo 8, el ángel va a explicarnos de qué se tratan estas cabezas y de quién se tratan estos 10 cuernos, porque esto nos va a dar una pauta, una aclaración de lo que dice Daniel 11, 42, 41. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Luego el verso 42 dice, entrará a los países y no es que no escapará el país de Egipto. Ahí prácticamente ya el rey del norte va a gobernar el mundo. Pues, ¿no? Pues bien, vamos a centrarnos entonces en lo que describe aquí. El versículo 1 al 6 no vamos a analizarlo porque es bastante largo el tema. Tendríamos que volver a Daniel 2, a Daniel 7, para entender Apocalipsis 17 del 1 al 6. Pero nos vamos a concentrar en las dos características que tiene esta bestia. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Entonces el versículo 8 comienza explicando, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Versículo 9 dice, y esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Bien, los 7 montes, todos sabemos que Roma está situada alrededor de 7 colinas, las cuales, los que conocen, bueno, también en el internet se puede averiguar, ¿no? Es más fácil hoy en día. El primer monte tiene el nombre de Capitolina, el segundo monte tiene el nombre de Quirinial, el tercer monte, el nombre es Biminial, el cuarto es Esquilino, el quinto monte se llama Celi,
el sexto monte es Palatino y el séptimo Aventino. Entonces, la ciudad de Roma, el Vaticano, está situada en medio de estos 7. Estas 7 montes no solo representan, estas 7 cabezas no solo representan montes, dice también que representan 7 reyes. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Bien, si son 7 reyes, como decíamos en Daniel 7, se nombra se nombra 4 bestias primeramente. A un león con alas, a un oso, a un leopardo y a una bestia espantosa. Se nombra estas 4 bestias. ¿Quién representan estas 4 bestias? Podremos analizarlo en otro momento más detenidamente, pero déjenme decirles que el león representa a Babilonia. Babilonia cayó. El oso representa a los medos y persas, también cayeron, ya no existen. El leopardo representa al imperio al imperio de Grecia, también cayó, no existe. Y la bestia espantosa representaba al imperio romano, que también no existe hasta el año 476 después de Cristo, desapareció. Bien, pero uno dice que 5 son, hasta ahí vemos 4. Después que el imperio romano cayó, apareció el imperio de la Roma papal, que durante 1260 años persiguió al pueblo de Dios, instaurándose desde el año 538 a 1798. Ese es el quinto imperio. Por eso dice, 5 han caído. Esos 5 no existen ya. Cayeron. Ahora, dice el texto, uno es. ¿Cuál es el gobierno que hoy existe y que domina el mundo? Es Estados Unidos. El que uno es Estados Unidos ahora. Porque vemos que en Apocalipsis 13, Estados Unidos surge como una nación protegiendo al pueblo de Dios. Eso está en Apocalipsis 12, versículo 15 al 16. Pero en Apocalipsis 13 vemos desde el versículo 11 al 18 que Estados Unidos ya desempeña un papel ya preponderante de dominar a las naciones, de obligar a las naciones a que obedezcan una ley, la ley dominical que se va a imponer. Bueno, eso también, como les digo, vamos a analizar, ojalá se alcance el tiempo, pero vamos a seguir analizando. Entonces, uno es, dice el texto, es de Estados Unidos. Y pongan atención lo que dice, y el otro aún no ha venido. Este que aún no ha venido, dice, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Significa que va a venir un gobierno que va a durar muy poco tiempo, exactamente 1 hora, dice la Biblia. Y si es 1 hora profética, eso significa que son 15 días nada más. Y vamos a leer más adelante aquí mismo en el mismo texto. Y el octavo, dice, verso 11, la bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Si son solamente 7 cabezas, ¿por qué aparece el octavo? Este octavo se repite, va a repetir el reino. Entonces, lo que está hablando es que aquí que este viene, va, ya una vez ya gobernó. Y aquí es donde nos vamos a centrar en nuestro tema de estudio. ¿Cómo se va a establecer este nuevo orden mundial? Bien, versículo 12, presten atención. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, 1 hora de gobierno va a ser este séptimo rey. El séptimo rey es estos 10 reyes, junto con la bestia. Van a gobernar durante 1 hora. Les vuelvo a repetir, 15 días literalmente, porque 1 hora profética representa 15 días. Ok, entonces, este gobierno va a durar solamente 15 días. ¿Con qué propósito? El versículo 13 da la respuesta. Dice, estos tienen un mismo propósito.
entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí entonces vamos a analizar quiénes son estos 10 reyes que la Biblia los menciona, que van a dar autoridad y le van a entregar el poder, le van a entregar el dominio a la bestia, ¿no? Bien, entonces, para saber nosotros cómo está dividida las naciones, déjenme decirles, y ustedes pueden entrar al internet y averiguar quiénes son estos 10 reyes que forman las naciones. La Organización de Naciones Unidas está representando a estos 10 reyes. Y no sé si ustedes lo pueden anotar. Voy a dar una lista de los 10 reyes, cómo está conformado esto a nivel mundial. El primer rey está la Unión Económica Euroasiática. Este es el primer rey. La Unión Económica Euroasiática. El segundo rey lo componen la Unión Europea. Desde luego ya tienen una sola moneda, ¿no? Europa, los países de la Unión Europea ya tienen una sola moneda, que es el euro. Se independizaron del dólar ya hace mucho tiempo. El tercer rey representa la Unión Africana. El cuarto rey lo representa la Liga de los Estados Árabes. El quinto rey representa a la Asociación de las Naciones de Asia. El sexto rey representa en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico. El séptimo rey lo conforman la Unión Norteamericana. El noveno rey lo conforman la Alianza del Pacífico. Estos son los países que están en Centroamérica, ¿no? La Unión Norteamericana, pues lógicamente está entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿ya? Y el último de los reyes es la UNASUR, que fue fundada pues en el año, creo que, no recuerdo si fue en 2010, pero hoy ya no es la UNASUR, es la PROSUR. Entonces, estos 10 reyes están siendo representados por la Organización de Naciones Unidas. Y dice el versículo 12 que estos 10 reyes van a tener una reunión, un gobierno de una hora. Van a gobernar por una hora junto con el Vaticano. La bestia, en este caso, representa al Vaticano. Entonces, el papado, a la cabeza, ¿no? Entonces, ellos van a decidir entregarle el gobierno al papado. Pero, ¿qué tiene que suceder para que el papado tome el control total, el gobierno total del mundo? Como les dije, primeramente, que estos 10 reyes se pongan de acuerdo. Ahora bien, aquí hay un problema. Perdón, un ratito se me cayó la... El problema es que en este momento hay una guerra, y siempre ha habido guerras, ¿no? A pesar de que la Organización de Naciones Unidas se fundó con la finalidad de que después de la Tercera Guerra Mundial no se hicieran daño a ninguna nación. Y la Organización de Naciones Unidas se fundó, veamos, el 25 de septiembre del año 2000. A ver, no, perdón. La Organización de Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 con la finalidad de poder protegerse entre las naciones y que no haya más guerra entre una nación y otra. Pero se ha hecho caso omiso, ¿no? No se ha dado crédito a esto que se nombró, que se aliaron con un propósito. Bien, viendo que no dio resultado, se fundó la OTAN. 30 países forman lo que es hoy en día la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte. Esta OTAN también fue fundada para que los miembros de este tratado sean protegidos, o sea que cualquier país que sea invadido
cualquier país que sea miembro de la OTAN tiene el derecho de defenderlos, pero déjenme decirles que tampoco la OTAN hoy en día ha servido de mucho. Sigue una invasión. Vemos viendo que, bueno, como Ucrania no pertenece a la OTAN, entonces Rusia la ha invadido, como invadió Crimea en el año 2014. Entonces, este es el, el problema antagónico que existe ahora entre Rusia y Ucrania. Dicho sea de paso, Ucrania es el único paso libre que tiene Rusia para que el gas de Rusia sea alimentado a Europa. Y por esa razón y por muchas otras, la otra razón es que Rusia no quiere que este país ingrese a la OTAN, ¿no? Ucrania no quiere Rusia que ingrese a la OTAN porque la frontera se le cerraría a Rusia. Desde que cayó el comunismo, Rusia se ha sentido afectada por esto. Y a pesar de las sanciones económicas y todo que le han impuesto las naciones europeas y Estados Unidos también como miembro de la OTAN y como miembro de la Organización de Naciones Unidas, Rusia no ha hecho caso omiso a esto y sigue una guerra. Y todo el mundo está pendiente de esto y están preocupados porque se puede dar una tercera guerra mundial. Claro, es el riesgo ese, ¿no? Pero no va todavía a darse. Una tercera guerra mundial sería la devastación del planeta y eso no va a suceder todavía. Recuerden que la tercera guerra mundial se va a efectuar cuando se toque la sexta trompeta y eso será en el tiempo de angustia final, cuando ya esté a punto de Cristo de salir del santuario. Gracias a Dios que todavía tenemos el tiempo para nosotros poder ingresar y ser parte del pueblo de Dios y escapar de todo esto que se viene. Bien, el presidente Macron le calificó a la OTAN como si estuviera muerta, como una muerte cerebral, y llegó a manifestar sus dudas en cuanto al artículo quinto sobre la defensa colectiva de los países. Entonces, este es un problema, ¿no? Pero la OTAN todavía existe y siempre Rusia se mantiene, como quien dice, con temor a esto de que la OTAN intervenga. Pero, ¿qué va a pasar? Aquí dice que los 10 reyes le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Estos 10 reyes están divididos como les dije, en grupos de naciones. Y Rusia, déjenme decirle que pertenece a la Unión Económica Euroasiática, donde están Bielorrusia, Afganistán, Pakistán, muchos países que están cerca, son, forman un rey. Y desde luego que también está el país que está siendo invadido, ¿no? Si estos países ahora están en guerra, ¿cómo es que se va a cumplir la escritura? ¿Cómo es que los países de la UNASUR que se dividieron también se va a cumplir la Sagrada Escritura, donde dice Daniel que entrará a las tierras y no escapará el país de Egipto? Eso dice Daniel capítulo 11. Ya lo leímos, vamos a repetir nuevamente. Daniel capítulo 11, el versículo 42 dice, extenderá su mano contra las tierras, y en otras versiones dice contra los países, y no escapará el país de Egipto. Egipto representa al mundo en término profético. Recuerden, Egipto representa el mundo entero, todo el globo. Entonces, dice, no escapará. En ese momento, cuando se cumple el capítulo 40, el verso 42 de Daniel 11, el papado habrá tenido, ya tendrá el control del mundo político. Pero tiene que suceder tres cosas aquí. La primera, que todos los gobiernos estén en paz, que todos los gobiernos no se hagan la guerra, que todos los gobiernos estén bajo la tutela de las Naciones Unidas y de la OTAN asegurados. Ahí se va a cumplir, cuando esto suceda, se va a cumplir lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en su segunda carta, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo
4. Veamos el capítulo 5. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí nos está dando una pauta. El apóstol Pablo señala en este capítulo que cuando digan paz y seguridad, dos cosas importantes. ¿Por qué están trabajando los gobiernos en este asunto de la paz y la seguridad? ¿La seguridad en qué? En la seguridad, porque hoy en día la seguridad no hay en ninguna parte. Todos los países están teniendo problemas, especialmente Ecuador mismo vemos la inseguridad por todo lado. Usted no puede estar seguro en ningún lado porque está con miedo de que lo asalten, de que a sus hijos, a sus hijas les violen, bueno, se apoderen de la propiedad privada, ¿no? Ahora están exigiendo exigiendo coimas para que brindar seguridad, según esta mafia, ¿no? Estas mafias que existen. Hoy en día no hay seguridad en ningún lado y seguirá más adelante con mayor fuerza. Esto va a ser más todavía, más terrible. No ha terminado, esto recién comienza, hermano. Pero el texto dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción. Esta es una de las últimas señales que Dios en su palabra, mediante el apóstol Pablo, la inspiración nos dice que cuando digan paz, ¿cómo se puede alcanzar la paz mientras hoy en este momento existe una invasión, una guerra? Y siempre lo ha habido, ¿no? La guerra de los 6 días, por ejemplo, de Israel, cuando atacó a Libia por el canal de Suez. Bueno, esto siempre ha estado, siempre ahí. Queridos hermanos, déjenme decirles que va a llegar el momento de que el mundo, los reyes, se van a alinear bajo estas asociaciones que ellos mismos han elegido y van a buscar la fórmula de eliminar el sistema monetario. Este es el objetivo. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su moneda, Estados Unidos tiene su moneda, países acá en Cuba tienen el peso, acá en Argentina hay el peso, en Colombia el peso, bueno, cada uno tiene sus monedas, pero vamos a llegar a un momento que todos estos países, todas estas, la Unión Europea, la Unión Africana, la Unión Euroasiática, los Estados Árabes, las naciones de la Asia, el Consejo de Cooperación para los Estados del Golfo Pérsico, la Unión Norteamericana, el Sistema de Integración Centroamericana, y todos ellos van a ponerse de acuerdo de que exista una sola moneda. Y esta moneda ya no va a ser física, va a ser una moneda electrónica virtual. Y yo creo que ninguno de nosotros es ciego para darse cuenta que esto ya está fraguándose. Ya se está fraguando. Porque las cosas, mis hermanos, no suceden, no se pueden hacer de la noche a la mañana. No se pueden hacer las cosas de un día a otro, ni de un año a otro siquiera. Si recordamos cómo cayó el comunismo de Rusia, esto se fraguó en el año 1982 y terminó en el año 1991 de caer el comunismo. Pero se fraguó durante 7 a 8 años para poder trabajar. O sea, durante 6 años específicamente se fue fraguando mediante una alianza secreta. Pues asimismo, hoy en día, para que los países estén aliados todos bajo un sistema de protección, en este caso la OTAN y la Organización de Naciones Unidas, tendrán que todos los países aliarse, todos los países alinearse a lo que dice la Escritura. Estos 10 reyes tienen que estar en paz, no tiene que haber guerras, ¿ok? Entonces tiene que acabarse estas guerras.
No sé cuánto durará esta invasión que estamos pasando ahorita y déjenme decirle que esto está ocasionando graves problemas en la economía. Ahora, no sé, me atrevo a decir que esto lo hicieron a propósito para que hoy en día se esté agravando la economía mundial. Estados Unidos, por ejemplo, está sintiendo una recesión ya, y esto va a venir a nivel global, ¿no? Esta recesión económica, queridos hermanos. Entonces, yo quiero hacer una pausa aquí. Vamos un momentito a terminar aquí para seguir.